¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Plano Detalle. Soy Paola Pejoves y el día de hoy tengo a una invitada que es directora de cine, guionista y también productora. Su película No me digas solterona se ha convertido en una de las más taquilleras del cine nacional. Dirige además una exitosa serie de la televisión peruana. Vamos a conocerla. Cuando uno lidera un equipo, tiene que escuchar una sola voz. Y esa voz es la de tu corazón, porque eso se llama intuición. La lección más grande que te deja una batalla es estar orgulloso de haberla luchado. Ser nosotros mismos y lucharla siempre. Por supuesto, como se merece Ani Alba, y además, sobre todo, felicitarla por sus trabajos. Acabo de ver Medio Hermanas en la playa, que me encantó. Me dio ganas de ir a la playa cuando la vi. Cuando la viste, sí. Ese es un poco cuando uno hace unas películas así, ¿no? Rodeado de naturaleza, o que invite también a que el espectador quiera ir a ese lugar, ¿no? Además que era la playa perfecto, no había gente. No había gente, estamos en pandemia, lo bueno de grabar en pandemia, algo bueno era que, claro, la mitad de la película transcurría en la playa, entonces creo que en un estado normal, a menos que votemos a todos más permisos, lo hubiésemos logrado, sí. Dime, cuéntame, Ani, tú a los 18 te fuiste a Argentina a estudiar cine. Sí. ¿Por qué? Porque aquí no veías la posibilidad o escasas lugares donde poder estudiar. En esa época, nada que ver, ¿no? En el 2005 más o menos, no existían escuelas que vayan directamente a la carrera. Ya. Había el ciclo cero, siempre odié matemática y lenguaje, entonces O sea, era tú querías dirección de cine. Yo quería producción de cine. Producción de cine. Una vez que empiezo, me di cuenta que me gustaba el guión. Ya. Y sigo empezando y la dirección de arte es una de las materias que llega al final. Y de hecho es una de las materias menos, o un campo que menos valor le dan. Es como que en tu trabajo, digamos, de tesis o cuando tenemos que grabar cortos, tú eres el director, tú eres el productor, tú escribes y entre todos hacemos arte. Es un área así como no se valora tanto. Y hubo una profesora que me cambió la forma de ver y tal. Y me especialicé en dirección de arte. Ya, ¿qué es el director de arte? ¿De qué se preocupa? A ver, De la estética de la película, es decir, él es el que compone una paleta de colores, el que decide si esto va a ser rojo, si eso es verde. Y además que va con la época que va la película. Tal cual. No todo, o sea, cada detalle de la película y a veces detalles que sí se dan cuenta los espectadores. Por supuesto, claro, está detrás de todo lo que tenga que ver con la estética, tanto maquillaje como vestuario, como utilería. Entonces, es la atmósfera, ¿no? Entonces, es un área que a mí me cambió y dije, quiero ser directora de arte. Obviamente en la carrera también seguí cursos de edición y tal, y no sabía que quería ser directora. Eso fue al final de haber pasado por todas las áreas. Pero a ti te gusta el cine de toda la vida. O sea, te gusta mucho el cine. Sí, y más cuando a los 15 años, cuando todas mis amigas andaban como locas con los quinceañeros y tal, yo lo detestaba. Detestaba el estrés de saber qué me pongo, que el vestido, ay, me gusta ese chico, a mí nunca me gustó nadie, entonces ni siquiera había como algo... Mejor te quedas en casa. Mejor me quedé en mi casa, y en esa época, bueno, tengo 34, tampoco soy tan vieja. Yo ya que diría pero cuando tenías ya 15 años, cuando ¿qué tenía veías? 15 años, ¿Qué veías? existía el último Blockbuster, esos lugares, creo que había el último, o sea, en primavera, y comencé a sacar películas del cine clásico. A lo máximo, pero ¿qué tipo de película? Hitchcock y tal, todo, me encantaba, todos los musicales, y ahí dije, pucha, estoy reafirmando este gusto, ¿no? ¿Pero por qué Hitchcock? Hitchcock me fascina. Se puede ser oscuro también. Sí, de hecho mi primera película era un poco de suspenso y tenía como un veneno y digamos fue como que un canto de amor hacia él, pero me gustaba ese tipo de cine y tenía gustos así como especiales y dije, bueno, lo mío es cine, razón por la cual en el colegio y estaba esperando ya cuándo acabo, o sea, ya quería irme y comencé a ver estas mallas curriculares y tal, y claro, en ese momento era más comunicaciones que cine, entonces por eso me fui. Tu primera película no le fue muy bien, ¿no? Le fue muy mal. ¿Por qué? ¿Y tú sabes qué? ¿Pero qué crees que pasó ahí? ¿Falta de promoción? ¿La película no la
No, era lo que lo que pensabas. pasa es que fue una película de suspenso. Entonces, llamaba? El beneficio de la duda, con Ricky Tosi y Fiorella Rodríguez. Tuvo una muy buena crítica de Sebastián Pimentel, que escribió en media página del Comercio, y que fue así como, yo no podía creer. Porque claro, uno siempre espera la taquilla, uno siempre espera, pero no era una película que iba a ser mucho. Entonces, el distribuidor también no fue muy amable con sus palabras a la hora de decirme que no iba a ser mucho. Entonces, yo ya venía... Y hubo una crítica de una página muy conocida que me hicieron porquería. Pasó, después de un tiempo, a mí me encanta la película igual, tengo muchísimo cariño. Y después de un tiempo ese crítico me escribió, cuando salió No me digas solterona, y me dijo que había sido muy injusto con sus palabras. Yo tenía 25 años, ¿no? De hecho, era como... Después yo le conté, mira lo mucho que lo sentí en su momento. Y bueno, fue una película que le tengo mucho cariño, que aprendí muchísimo y que también la veo y digo, wow, o sea, a los 25, que fue cuando la escribí, hice realmente la película que me dio la gana. Y yo la veo y digo, qué valor, o sea, muy bien. Pero qué importante que es, y lo que sepan las personas, que las palabras cómo pueden herir y cómo pueden afectar. Claro, o sea, porque no le gusta a uno, no significa que no le va a gustar al No, resto. y encima después él me dijo, perdón, mis frases fueron muy duras, no soy crítico. Y yo así como, ahora, claro, ahora cuando me preguntan de la crítica, si me importa o no me importa, mira, la verdad que ya no sé, pero fue difícil. Y yo también pienso que la mejor película es la que te gusta. O sea, porque hay algunas críticas maravillosas, voy a verle y oye, no sí, no me depende gustó. O sea, de uno. Sí, depende de los gustos. Pero No me digas solterona, que realmente pues la convierte en taquillera. Sí. Tú la escribiste con tu hermana, Sí. con Patti Barreto. Con mi hermana. Ya, con tu Patti, hermana. Patti la protagonizó yo. Ya, pero ¿cómo es escribir con tu hermana? Porque yo escribo también, entonces, ¿cómo es? ¿Compartías y ella revisaba y agregaba? Escribían algo Bueno, juntas? mi hermana vive en Estados Unidos, no vive acá, ¿Ya? o sea, todo por Skype en su momento. Tiene 4 hijos y es muy chistosa, toda la vida ha sido muy chistosa, no es chef, no, y bueno. Tiene buen humor. Tiene buen humor. Entonces, cuando pasó lo de Solterona, me propusieron hacer la película y tal, y ella me dijo, "Uy, yo te ayudo". Y con ella hicimos más los diálogos. Yo estructuraba claramente ¿Ya? toda la parte técnica y con ella íbamos jugando a los diálogos. Incluso claramente hay algunas frases que dice mi mamá, mi abuela, mi tía. Tiene algo personal. Sí, tiene algo muy personal. Ya, y el personaje de Patty, por ejemplo, en los cuales mucha gente se puede sentir identificada con que ya tienes más, ya pasan los 30 y tantos, ya pues hija, lo que le dice Claro. Angélica Aragón es, oye, tantos años con y nada, no te has nada, pasado. claro. Claro, es como que... Se está pasando el tren. Claro, no se acaba la vida en realidad, pero la sociedad todavía lo piensa. Es que Hay claro, un sector que lo piensa. Sí, y es loco porque todo el mundo me pregunta si yo soy Patty, ¿no? Sí, me ha pasado sí? a mí. Pero no, al contrario. De hecho, hasta ahora nunca he tenido pareja, mis 34, para mí mi trabajo, y no lo cuento como algo, la superempoderada. No, realmente si me enamoraría, todo bien, Claro, pero claro. el matrimonio y tal nunca ha sido algo como que me despabile, ¿no? Y yo me Por acuerdo- ahora no está en tus planes. Por ahora no está en mi plan, Claro. tengo una agenda cargada. Claro, no, y además que esta película, por ejemplo, Angélica Aragón, una gran actriz mexicana de telenovela. Sí, claro. Yo me imagino que su forma de trabajar también muy profesional. Habrás aprendido bastante también de ella. No, o sea- Facilísima de dirigirme, ¿o no? Sí, y eso es una persona que entra y provoca aplaudirla, o sea, se llega el mismo día, le preguntó el nombre a todo el equipo técnico, como Ya. sabrás, más de 30 personas, a los 2 segundos ya los llamaba por su nombre. Ah, mira, ¿ves? Y entonces le decía al camarógrafo, Juancito, Pepito, que ya, acá estoy bien, me iba diciendo cosas. Yo me acuerdo una vez que yo le dije que mirara para la izquierda, y creo que el asistente me entendió para la derecha Ya. o algo así, ¿no? Y estaba muy lejos. Y en lugar de decir izquierda, él dijo derecha. Y ella dijo, no, porque si miro a la derecha rompo el eje. Ah, dijo, oh, mira. Y yo, la mierda, claro, todo, o sea, ella ha hecho como 80 películas. No, Es además una- son muy profesionales en cuanto... Sí, y al respeto por el set, aprendí eso, el respeto, el silencio, los procesos. Ella lo marcaba muy, como que de una forma muy ardua y fue muy bonito trabajar con ella. Muy bien, vamos a hacer una pausa breve y regresamos en plano detalle con más. Seguimos
Seguimos con la directora y guionista Ani Alba. Estamos hablando de No me digas solterona 1, que fue un éxito, y al principio la vieron, asistieron en el estreno 53.000 personas, ¿no? Y luego se ha convertido en una de las más taquilleras del cine nacional. Yo creo que todavía no han sumado todo lo que han visto en plataformas, porque ahí sería mucho más del número que tú manejas. Y en Señal Abierta también le pasaron en su momento. Sí, claro. Y de hecho, sí, esos 53.000. Agradezco mucho ahora que hablamos de la primera, que no me ha ido para nada bien. La primera, creo que la vieron 80 personas del primer día. y agradezco como que haber pasado por ese proceso, porque tú vives... entiendes o agradeces cuando las cosas son de distinta manera, ¿no? Cuando existe un éxito de por medio, yo lo veo con otros ojos. Así. Y ¿Tú le cambiarías algo a la primera? No, nada. porque sería como si yo te preguntara... No te pregunta, o sea, es algo... ¿Por qué crees que pegó? No me digas soltera. Yo creo que por la identificación, por llevar... Hay muchos factores. El tema... que sea comedia, porque claramente es un género que ayude más a que, digamos, el espectador se siente un poco más atraído. La protagonista, una cara nueva entre comillas, porque Patti venía a hacer teatro, y la refrescada de un tema que creo que es una forma transversal, o sea, la soltería, el sentirte que te quieres casar y bueno, y las cosas no se dan, es algo que pasa en todos lados, y la ¿no? infidelidad, ¿no? El novio que le hace... Y dime, y en la segunda parte... que se está todavía, creo que está en cine, ¿no? Cartelera. Sí, en cartelera. Sí, me acabo de dar cuenta. Sí, claro, en cartelera. La número 2, sí, que es la prolongación de la historia, pero ella ya con el otro chico, con Andrés, ¿no es cierto? El papel que hace Andrés. La primera es una crisis amorosa, claramente, ¿no? Y la segunda es una crisis existencial. Eres lo que soñaste ser cuando eras chico, has logrado con tus metas, y es un poco la comparación con las metas de tus amigas se casan, tienen hijos, y en un momento tú te sientes como que, bueno, ya no sé si quiero esa vida, ya no sé si quiero la mía. En ese digamos, estado encontramos a Patti ahora, ¿no? Claro, porque además está en un trabajo en el cual la jefa al principio pareciera como que era muy insoportable, pero no, sí la quería. No, la quería. Adolfo, que hace pues no sé, él me dice que era como el que da todas las noticias y las informaciones, ¿no? De lo que pasaba. Y el grupo de amigas, que es muy importante. ¿A ti te gusta eso, esa unión de amigas? Sí, yo me considero una muy buena amiga. Ya. Tengo un círculo que claramente va cambiando porque... Pero compartes con tus amigas todo. ¿Eres de las que vas y 3, 4 amigas y cuentas o no? No sé si con las 3, 4, pero con una ya sé, o sea, tengo como que con esta voy a compartir la cosa, con esta otra. Me gusta ser amigas y siento que la amistad para mí por lo menos ha sido como que la compañía que he tenido toda mi vida, ¿no? Dime, Maricucha, que fue ya el reto de hacer, ya probaste cine, pero ahora en televisión. Maricucha ha sido todo un éxito. Sí. Otra vez con Pati Barreto. Otra vez con Pati Barreto. Porque Maricucha, además de la canción súper pegajosa, ¿por qué crees que ha gustado tanto? Que ya viene también segunda parte. Sí, viene segunda parte. Creo que es un momento familiar, creo que ha sido como una comedia... que ha sabido como abrazar a la familia. De hecho, te lo digo porque mucha gente me escribe, ¿no? Incluso por la señal, la pueden ver en otros países. Es muy pícara la Maricucha. Tiene calle, tiene barrio, y es una persona que sueña, que tiene metas, que tiene anhelos, que va hacia ellos, que tiene miedo, pero lo enfrenta. También mete la pata, evidentemente. Claro, pero además como que la gente quiere olvidarse también de otros temas complicados, que puede ser la política o demás. Tal cual. La dan a 1 hora, a las 9:30, que lo único que quieres es ya reírte un rato después de estar todo el día, o escuchando noticias horribles, o en el teletrabajo, o desestresarse, ¿no? Y creo que Maricucha es eso, ¿no? Abraza la compañía de un buen rato. Dime, ¿y cómo es tu participación ahí en la serie? En la serie... O sea, ¿son guiones diarios que tienes que escribir tú? ¿O ya lo haces con un grupo de personas? En esta primera yo no he escrito el guión, lo escribió Eduardo Adriancén con su team. Lo que sí hago es improviso mucho, cambio muchas cosas con los actores, creo mucho en... O sea, ¿siempre estás presente en la grabación? Siempre, soy la directora y he estado todos estos meses recluida, trabajando, pero... ¿Qué tal? ¿Cuántas horas trabajabas? 12 horas diarias. Pero haciendo lo que te gusta. Me encanta. De hecho, el otro día comentaba eso, no me levanto, 5:30 de la mañana y estoy despierta. Pero con un entusiasmo que creo que eso es el agradecimiento. Mira, estudiar
lo que quise y trabajar de lo que estudié es un privilegio en este país, en Latinoamérica. Y yo eso lo valoro y me encanta. Entonces, esto de dirigir, cosa que no sabía al principio de mi carrera que es lo que iba a hacer, esto de descubrir los textos y trabajar con los actores me fascina. Entonces, creo que soy una agradecida de ese proyecto y claro, vamos cambiando textos y ahora en la 2 sí la voy a escribir. ¿Te vas a escribir? Sí la voy a escribir. Ahí vamos a ver cómo ya... ¿Es difícil dirigir actores? Sobre todo actores... y que no te hagan caso, no sé, o que no entiendan lo que tú quieres decir. Yo creo que tienes que tener una cuota bastante alta de psicología. No todos somos iguales, no todos los actores son iguales y no llegas de la misma forma. ¿Ya? Yo le entro por el humor, voy tanteando, voy tirando un chiste, voy tirando a ver cómo es cada uno y lo que le dices a uno de una forma no se lo puedes decir al otro de otra. Esa rompecabezas, esa idea hitchcockiana de acercarte a la gente es lo que a mí me gusta. Y comparto mucho, también desde el humor. Y soy una directora que creo que lo más importante es el fuego interior. O sea, yo necesito que todos los técnicos estemos contando la misma historia, que los actores tengan la misma gracia a ese momento. Y creo que más allá de dirigir actores, también tienes que encabezar un grupo de técnicos que tienen que, digamos, que pensar y que disparar energéticamente igual que tú. Además es un trabajo en equipo, yo siempre he pensado... Es un engranaje, pero tiene que ser perfecto. Aquí lo hacemos tranquilamente. Adiós. Happy Ending es la comedia, fuiste la directora que aborda el fin del mundo. Sí, bueno, eso no es mía, fue una película coral que comencé a editar y luego me dieron una participación chiquita, pero no fue mía. No fue tuya. No, pero te digo, pero fue participación y estuviste ahí. Fue te ayudó bastante. Está Fiorella, creo, también. Sí, de hecho, con Big Bang hicimos varias. Lo que hacía Luego Abril, de hecho, que es una película de Sandra y fue la primera película que hice como directora de arte. Luego La Peor de mis bodas, que la dirigió Adolfo también como directora de arte y otras como productora también. Y hicimos varias, sí. Dime, pero, por ejemplo, tú siempre es el rubro comedia, se puede decir. Entonces, también en Medias Hermanas era la tragedia de la pérdida del papá, que una descubre que tiene una media hermana. ¿Y cómo significó para el papel, por ejemplo, de esa película, de Yanela, tener que aceptar que su papá tenía otra hija y que había estado conviviendo todo el tiempo con ella, que la conocía de niña? O sea, eso te digo, ¿es una comedia o es un drama? Que también ha jugado un poquito. Hay un género que se llama dramedy. Dramedy, es un dramedy, que tiene para mí los puntos altos de esa película, justamente no van en la comedia, sino van más en el drama, que cuando claramente, en Perú y en toda Latinoamérica esa historia es conocida, ¿no? Que sale un nuevo hermano por ahí y tal. Y yo creo que la comedia justamente es eso, es enfrentarte con tu miedo, es el personaje enfrentado con su dolor. Eso da risa. Entonces es como vamos manejando esas situaciones para que claramente te identifiques con el personaje, quieras lo mejor para él, pero entiendas cómo siente, ¿no? Para mí la comedia no es un gag, sino justamente el personaje quiere algo y no le pasa, o se entera de algo que le duele. Eso para mí es la comedia. Pero, por ejemplo, tuviste muy buena química con Yanela. Sí. ¿No? Porque Yanela yo me sentí intensa, indignadísima cuando el esposo pues era terrible, el Leonardo. El Leonardo Torres, un loco calato, sí. Y con Yanela también hemos comenzado a formar proyectos que justamente comenzamos a grabar ya el próximo mes. Las dos estamos... Ella fue productora con Magdiel con también. Magdiel, sí. Ellas, Tondero, coproducieron la película y ahora ella y yo estamos generando ideas para futuras películas y hoy estamos ya por filmar una película con La Soga en coproducción también, que es una película clara de la amistad justamente, que es un tema que a mí al parecer me toca mucho. ¿Y va a ser comedy, drama? ¿Cómo? Es la comedy. Es comedy. Sí, la grabamos en el norte, vamos a ir a Pacasmayo, es un grupo de 4 Qué amigas. lindo, Pacasmayo, ¿ya? Soltera, casada, viuda, divorciada, que la que queda viuda obviamente está muy mal y las tres intentan sacarla y llevarla al balneario de su infancia. Pero en ese viaje pasan 1.000.000 de cosas y las otras tres también tienen un motivo para huir. Entonces se van sacando los trapitos al aire. No, claro, la típica y es una comedia que agradezco mucho también esa posibilidad de crear, de producir con Yanela. Yanela Neira, Katia Condos, Patricia Portocarrero y Milen Vázquez. Wow. Y en Pacasmayo, que es hermoso. Ya. Y en Pacasmayo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí en Plano Detalle.
seguimos con Ani Alba aquí en Plano Detalle. Está grabando la vida del creador de Coquito. El método Coquito que, bueno, creo que todos hemos aprendido a leer y a escribir con Coquito es Everardo Zapata Santillana. Sí, de hecho es una historia súper inspiradora. Nosotros, la mayoría de peruanos, hemos aprendido a leer y a escribir con él y no lo conocemos. Visualmente no sabes, No, a lo mejor no saben que es peruano, no saben que es arequipeño, no saben que está vivo. Y creo que es una historia que va a calar en los corazones porque es huérfano, por ejemplo. Un huérfano te enseñó a escribir Mi mamá me mima. Es una persona llena de sueños, de aspiraciones, que le pasaron las cosas. Él no sabía que iba a... Le dijeron, anda a inaugurar la escuela. Y él llegó, ya, ¿dónde está la escuela? No, papito, tú lo tienes que construir. Y tenía que también construir la escuela. O sea, es la historia de él, o sea, desde sus inicios, y cómo se le ocurre el método. Claro, es como cómo se le ocurre el método. Igual no es una biografía al 100%, porque tiene también comedia, está el personaje de Coquito. ¿Dónde le están dando ya en Arequipa? La vamos a grabar en cierta parte en Arequipa, porque bueno, ¿Ya? sucede ahí. Y sí, es una comedia familiar también. Es el método, claro, en su momento solamente existía un método inglés y francés. Y él dice, ¿no? Nosotros tenemos 5 vocales y hay un sonido para cada vocal. En inglés y en francés, no, tienes millones de sonidos. Depende si empieza la palabra... Claro, y acá se escribe como... ¿Cómo es? La pronuncias como se escribe y la escribes como se habla. Entonces, él comenzó a generar este libro, que eran pequeñas planillas en su momento, y junto con dibujos para que puedas asociar mejor las palabras. Es que es y una la lectura, maravilla. ¿no? Yo me acuerdo haber aprendido con Coquito y haber descubierto el Mame Mi Mamú fue... haber entendido y solamente era conocerla y yo lo he visto con mi hijo, entonces y si aprendas Mame Mi Mamú, ya puedes escribir mi mamá me mima, exacto. O sea, entonces tiene esa estructura tan capa y tan rica, y que él obviamente se tomó como 7 años hacer el libro. Obviamente está resumido en la película, pero es un amor hacia su profesión, hacia los niños y hacia la enseñanza. ¿Y cuándo lo vas a estrenar? ¿Tienes pensado más o menos? Para el Día del Niño del próximo año, en octubre del próximo año. Eso es un gran homenaje. Yo creo que es un gran aporte porque muchos van a conocer la historia de Coquito. ¿Y por qué Coquito? ¿Quién era Coquito? Coquito, él... ¿Te dijo quién era Coquito? Él soñó que tenía un hijo. El libro se iba a llamar de otra manera. Y ya estaba a punto, se iba a llamar Un Nuevo Amanecer, una vaina así. Bien. Y él sueña que tiene un hijo. Y en su momento, y que le puso Coquito en el sueño. Entonces él se levanta y dijo, ¿y mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Después se acordó que era soltero. Dijo, no tengo hijo. Y llama a la editora a decir que por favor le cambien el nombre, que le pongan Coquito. Ay, Entonces mira. fue como Esa historia no se conocía. Es como, claro, es que son él le dedica a un niño que lo usa, o sea, él prácticamente le hace el método a su hijo imaginario, al que no tiene, ¿no? Sí, a todos nosotros. O a todos nosotros que somos coquitos. Sí. Qué linda la historia. ¿Y has pensado también hacer, que a ti te gusta Hitchcock, suspenso y de repente, no terror, pero suspenso, o hacer así tipo un tipo psicosis? ¿Tipo psicosis? O los pájaros, que a mí me... Sí. Ahora, bueno, ahora tengo esta del norte, también tengo otra comedia que me voy a Iquitos a grabar, y después tengo Coquito. Entonces, por ahora... Un montón de trabajo, Maricucha. Maricucha 2 también, este mismo año. La comedia es lo que me está llamando ahora, y creo que es un género también más amable con el espectador, con la taquilla, que está siendo tan difícil remontar el cine. No me digas Solterona 2, sigue en cartelera y le doy muy bien, y agradezco a la gente que ha ido a verla. Y creo que son géneros del suspenso y tal, que quizá tengan que esperar un poco más para poder desarrollar, pero no lo descarto para nada y me encantaría hacerlo, o para alguna plataforma, ¿no? ¿Y el proyecto de Iquitos cuándo lo vas a empezar? En agosto, claro. O sea, en julio grabo la del norte, en agosto grabo Iquitos, en octubre grabo Coquito y en noviembre grabo Maricucha. O sea, no paras. No paras. No paras. Y la Iquitos es una película de 3 limeñas que van a Iquitos a vivir la vida y a conocer. Creo que es una gran oportunidad también que está haciendo Ave Films, que es la productora, que son de allá, para dar a conocer esos lugares maravillosos. A mí me llevaron, para que escriba el guión, porque también estoy escribiendo, me llevaron a conocer absolutamente todo, que el canopy, que el Amazonas,
pasó? ¿Qué tal? Y en verdad no sabemos mucho del destino. En serio, sí. Y bueno, y con la película lo vamos a descubrir. Muy bien. Vamos a hacer un cuestionario que le llamo el Zoom de plano detalle. Me muero. ¿Qué juguete de tu infancia recuerdas? Mis Barbies, hablaba sola y empecé a dialogar. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Teletransportarme. ¿Qué rasgo de tu personalidad te define? Obsesiva. A ver, ¿por qué malo? No. Soy metódica. Creo que cuando planifico, sí. Eso está bien, Está bien. ¿Qué cualidad aprecias tú en una persona? La empatía. ¿Qué sueño tienes aún por cumplir? Tendrás varios, pero dime uno. Quiero dirigir a Natalia Oreiro. ¿Ya? Que estoy ni muy cerca ni muy lejos, pero sí, me gustaría dirigir a Natalia. ¿Has hecho ya contacto? Ha hecho Santa Evita, que creo que no se le van a estrenar en... Sí, tengo un contrato en Argentina y tal, pero cuando yo lo haga, ahí eso va a ser un sueño así que significa mucho para mí y que bueno, pero yo estoy en ello. Pero tú tienes influencia, ¿te gustaría hacer, o sea, como siendo argentino, que también juega mucho, hace mucho comedia también los argentinos? Sí, ¿cierto? de hecho ya hay un contacto por allá. Claro, pero tienes sus amigos allá también. Tengo mis amigos por allá también, sí. Pero eso es algo que quiero. A ver, también quiero ganar premios, también quiero hacer muchas cosas. Siempre estoy soñando, me he dado cuenta. Pero está bien, pues tienes sueños. Sí, tengo muchos sueños. Y además, sobre todo, no necesariamente hay que hacer una obra así de autor y perfecto para los festivales, ¿no? También puede ser algo para... Yo creo que para mí el cine, la televisión es para entretener también. Sí, y también es continuidad, ¿no? O sea, yo soy directora y vivo de hacer proyectos que claramente gusten, que claramente tengan una retroalimentación. Eso siempre, me encanta hacer comedia, no la hago para otra cosa que no sea para el público, para tener una vida bien y para ser feliz yo. Me encanta la comedia. Dime, y los guiones a mí me parecen súper difíciles de hacer, sobre todo de comedia. Por ejemplo, no sé, como hacen en la televisión americana, ¿no? Friends. Cómo hacían los diálogos, cómo se dice muy rápido. Tú tienes que ir imaginándote, ¿no es cierto?, la escena e ir escribiendo, ¿no? Y no solamente la escena como estructura narrativa, sino tienes que pensar si es televisión, que el corte, que el bloque, cómo lo retomas, si es en el cine, cuánto dura cada cosa. Todo tiene un tiempo. Y es una técnica que requiere, claro, y en tu cabeza te están hablando 10 voces al mismo tiempo. Claro. Pero es como un engranaje también súper arduo, súper divertido. Tienes que tener ahí paciencia y buen humor, pero es algo que disfruto hacer también. ¿Y tienes algún personaje favorito que sea tu engreído? Como personaje. Tu personaje creado por ti, que le tengas cariño. ¿Maricucha? ¿O no? Patricia, Solterona. Sí, creo que Solterona trajo a mi vida muchas cosas positivas, ¿no? Cambió todo, ¿no? Sí. ¿Va a estar también en streaming o está en Netflix? Por ahora no hay planes, o sea, queremos está la primero uno, ¿no es cierto? claro, seguramente, pero ahora es una película para que vayan al cine si quieren ir a verla. Está en todas las, bueno, ya no en todas las salas. Está en Cineplanet en varias funciones y creo que también es bonito ir al cine y divertirse. Las risas son distintas, una comedia, creo que se disfruta más en el cine. Y con tu canchita. Con tu canchita. Muy bien, muchas gracias, Ani Alba, por estar con nosotros aquí en Plano Detalle, y usted lo puede volver a ver en YouTube o en Facebook de TV Perú Noticias. Muchas gracias por estar con nosotros. Chao. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Plano Detalle. El día de hoy mi invitada es una cineasta peruana que nos ha representado en los premios Goya y en el Festival de Cannes. Su película Canción sin nombre ha sido galardonada en varios festivales internacionales. Vamos a conocerla. Es mucho más que un escape, ¿no? Que ser como un espejo, ¿no? Y un espejo de todo eso, además, ¿no? De esa necesidad de escapar, un espejo de esa necesidad de conectarse, un espejo de toda la experiencia humana. Y al mundo a mí me gustaría que sea más amable, más femenino, más suave, menos violento, menos agresivo. Si eso es lo que uno admira y quiere, pues imagínate, tienes que abrazar a la mujer que llevas adentro.
Aplausos para Melina León. Y yo estaba comentando a Melina que quería entrevistarla hace tiempo. Y pasó la pandemia y bueno, ya te tengo aquí por fin. ¿Cómo estás? Y te felicito por tu película. Yo creo que tu primera película ha sido pues un éxito y ha logrado que estés en el Festival de Cannes, estés en Netflix y que un poquito también cumples con la historia que hizo tu papá, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación, Paola. Es un gusto estar acá. Sí, es un antiguo proyecto, que compartí con mi padre, ¿no? Canción sin nombre es la película que ella hizo, que es la historia pues de esta de una chica que quiere conocer sus orígenes y que sabe pues lo que pasaba con las mujeres que se embarazaban y qué hacían con sus hijos, ¿no? Es una historia, una realidad que se ha dado en diversas partes del mundo, en España también durante el franquismo, ¿no es cierto? Claro, bueno, nace así, ¿no? Nace cuando esta chica, Céline Giraud, que llama a mi padre desde Francia para decirle que quisiera conocerlo. Porque tu papá... Porque usted ha reportado claro, lo que fue mi nacimiento, digamos, el robo, ¿no? Yo soy una de las una de las bebés recién nacidas que fue robada, ¿no? Nace así mi interés por la película, ¿no? Pero ya después decido contarlo desde el punto de vista de la mamá, ¿no? De la madre, no es inspirado en un caso específico, sino digamos que en todas las madres, ¿no? Y tú quisiste que fueron víctimas de esta todo lo mafia. que investigó tu papá, porque tu papá trabajaba en la República, ¿no es cierto? Sí, claro, se inspira en ese caso, ¿no? Que sacaron a principios de los años 80, yo lo convertí en una ficción y lo moví para fines de los años 80, porque de principios no me acuerdo, entonces quería hablar además de la crisis, del pico de la crisis, claro, ¿no? De esa época. Yo me acuerdo de la película que era que también lo querían callar a él. ¿Es cierto que, sí, que querían que no hablen de ese tema? Sí, en efecto, ¿no? Eso viene de la realidad, ¿no? Él recibió unas cartas. ¿Pero por qué? ¿Por qué crees que molestaba tanto ese tema de cartas de la mafia, ¿no? De estos mafiosos que lo eran poderosos, ¿no? Poderosos. Sí, claro. En todo caso, muy avesados. No, claro, porque al final es triste y es una realidad, lamentablemente, que chicas son engañadas y luego pierden a sus bebés. Los bebés son adoptados por extranjeros y nunca más los ven. Entonces, esta canción sin nombre sería como la canción que le canta al bebé que nunca más va a volver a ver, ¿no? Sí. Algo así, ¿se podría decir? Sí, yo creo que va por ahí, ¿no? Fue un título que se le ocurrió a mi coescritor y sentí verdad cuando él lo propuso, ¿no? Que, digamos, se expresaba un poco la dulzura y el horror de la película. ¿Por qué en blanco y negro? Porque... El blanco y negro porque en esa época todavía las fotografías se imprimían en blanco y negro. Ya, o sea, tú querías... Una especie de homenaje a los 80, luego quería hacer todo lo posible por llevar al espectador a otra época, ¿no? Y de alguna manera nuestro recuerdo de esa época es en blanco y negro, ¿no? Entonces, además que como una primera película también sentía que tenía que hacer una especie de declaración de principios estéticos, ¿no? Una especie de... en inglés se le dice statement, ¿no? Es eso, una declaración de principios sobre mi visión del cine, ¿no? Dime, ¿y la elección de los personajes es difícil? ¿La dirección de...? No, la elección de los personajes, de las personas que iban a encarnar al periodista, que es su papá, ¿no? ¿Se puede decir? De los actores. Sí, de actores, alguien parecido a él, o quería que sea totalmente distinto. No, definitivamente Tommy tiene un parecido con mi papá. ¿Sí? Sí. Sí, bueno, pero creo que no lo elegí por eso, ¿no? Es que debe haber mucho de eso en mi elección, pero lo elegí porque es un estupendo actor, ¿no? Y además que me gusta muchísimo su rostro porque tiene como todas las razas, ¿no? ¿Ya? Tiene de andino, tiene algo asiático, tiene algo de blanco, es como, para mí es el rostro del Perú, el rostro de Tommy, ¿no? No, y además la joven, ¿no? Pamela, creo que es. Pamela Mendoza, ¿no? Arti. Ella, muy expresiva, ¿no? Y todo el sufrimiento, porque estamos hablando de una época de los 80, mira, difícil, ¿no? De mucha violencia en el Perú, ¿no? Sí, es una época terrible, bueno, que continúa siendo, el Perú sigue siendo muy violento, ¿no? Y sobre todo muy racista, ¿no? Y clasista, bueno, todas esas taras que tenemos hasta hoy, ¿no? Y Pamela es una actriz fantástica porque ella es de formación antropóloga, ¿Ya? entonces te puede hablar con mucha fluidez de todos estos temas,
pero a la vez es genial porque cuando actúa se olvida de todo lo intelectual y se vuelve una actriz, una persona que es capaz de expresar emociones y de entender la circunstancia, imaginarla, sin necesidad de pasar por la cosa intelectual, ¿no? Pero por otro lado tiene también esa posibilidad, esos conocimientos, entonces se puede conversar mucho con ella fuera del set. Maravilloso. Y enriquecer los proyectos. Dime, ¿y te costó mucho hacer la película? Me costó la vida, sí, claro. Sí, ¿por qué? ¿Falta de qué? ¿Económico, apoyo, el tiempo? A ver. Lo que pasa es que cuando comencé yo a postular a... Porque es tu ópera prima, es tu primera película, ¿no? Es una ópera prima, eso ya lo hace más difícil, ¿no? Porque es complicado que confíen en ti cuando no tienes una obra solamente cortos, ¿no? Pero es diferente hacer un proyecto tan caro, tan grande, ¿no? Claro. Y además que cuando comencé a producirla, o sea, a buscar los fondos, recién el Ministerio de Cultura se estaba creando, pues. Entonces, digamos que Canción Sin Nombre ha crecido junto con DAFO, ¿no? Claro. Y bueno, para algunos momentos hemos llegado a tiempo, para cuando justo ya habían estímulos, ¿no? Que nos apoyaban y a veces estábamos tarde, ¿no? Te pongo el caso, cuando fuimos aceptados en Ventana Sur, que es un mercado muy importante para ya antes de salir al mundo, digamos, no habían estímulos, ¿no? Entonces era complicado, ¿no? Tener cómo ir, ¿no? Es que el Sobre cine todo no es cuando fácil. estás terminando de hacer la película y ya te quedaste sin un centavo, ¿no? Y justo al año siguiente ya DAFO tenía estímulos para acceder a Ventana Sur, ¿no? Entonces, a veces hemos estado, pero claro, cuando nos invitaron a Cannes, ya había el estímulo, ¿no? Entonces a veces hemos estado con suerte, a veces no. Vamos a hablar de la participación de la película en diversos festivales. Hacemos una breve pausa y regresamos con más. Muy bien, seguimos con mi invitada Melina León. Estábamos hablando de Canción Sin Nombre, que es su ópera prima, que le tomó tiempo. Me sorprende tanto tiempo que es difícil hacer cine. Es muy difícil, claro. Y además, sobre todo, cuando no tienes los financiamientos, porque todo es dinero. O sea, porque hay que editarlo, de todos los detalles que no solamente es grabarlo, ¿no? Es la postproducción lo que más cuesta, creo. Claro, y por eso también el sueño es tenerlo en pantalla grande, ¿no? Porque tanto esfuerzo es para que, digamos, se reproduzca la vida, ¿no? Y eso lo logras en la pantalla grande, ¿no? ¿Y qué ha sido para ti las nominaciones? Porque tu película ha ido a los grandes festivales de cine, ¿no? Has estado como directora en el Festival de Cannes, imagino, que no es poco, es mucho. Has estado en los premios Goya, ¿no? Del cine español. ¿Qué has sentido tú ese aprecio que han tenido de afuera hacia la historia que contaste? Bueno, ha sido una sorpresa total. Estaba el deseo de que le vaya bien a la película, ¿no? Obviamente por eso trabajamos tanto, ¿no? Y con tanto rigor. Pero claro, igual uno nunca sabe, ¿no? Uno se lanza a hacer las cosas, deseas lo mejor y después no sabes, ¿no? Entonces igual hay un componente ahí de sorpresa, ¿no? Y de temor, ¿no? Ha sido una presión muy grande, porque yo no soy además productora de la película, ¿no? Coeditora de la película, ¿no? Co-guionista. Has hecho varias cosas. Sí, entonces fue una responsabilidad muy grande, ¿no? ¿Pero qué te decían de afuera? Estábamos representando al Perú en Cannes, por ejemplo, ¿no? Veníamos con el apoyo de PromPerú, en fin. Entonces, ¿qué te decían los críticos, los directores, no sé, la gente la crítica de afuera? fue estupenda, ¿Por qué les gustaba? ¿no? Creo que sintieron una conexión muy grande con las imágenes, ¿no? Creo que les conmovió muchísimo la forma en la que contamos la historia, ¿no? La apreciaron mucho, ¿no? Por ejemplo, estas escenas en las que nos atrevimos a usar como un efecto en que vemos a los personajes como fantasmas, ¿no? Creo que ese uso del lenguaje cinematográfico les conmovió mucho. Aparte y además de lo de la mujer, ¿no? El papel que aún mantiene la mujer, en los cuales a esa chica la usaban era una persona que cargaba un bebé para otro y que era desechada, o sea,
No sé, es Claro, como la claro. utilización de la mujer. La utilización de la mujer, exacto. Como que no, ya de ahí no importas, ¿no? Y simplemente la chica era para una pareja y la chica tiene una buena vida, pero se preocupa de dónde vengo, ¿no? ¿Y cuántos Exacto. casos habrán así? Exacto, y es la utilización del cuerpo de la mujer, ¿no? De disponer del cuerpo de la mujer, que hasta ahora ¿no? Es el caso de las legislaciones. No consideran nuestra opinión, ¿no? Es como determinan si podemos abortar, si nos esterilizan, por último ya, pues, ¿no? Si de quién es nuestro hijo, a dónde va, ¿no? Qué difícil esa situación en los cuales también hay personas que sí están dispuestas, ¿no? A hacerlo, pues les pagan, pero después yo imagino que tener un bebé dentro y luego entregarlo. Sí, que es una especie de falsa libertad, ¿no? Porque están dispuestas pero si tuvieran una opción mejor en la vida, No lo harían. es difícil, pues, ¿no? Claro. Melina, tú has estado también en el Festival de Sydney, en Múnich, o sea, bastantes. O sea, has estado dando la vuelta al mundo con esta película que también que está en Netflix todavía, ¿no? Está en streaming. Sí, estuvimos en más de 100 festivales internacionales. Wow. Eso ha sido increíble, ¿no? ¿Qué aprendiste de eso, de estar con directores? ¿Qué enseñanza tú has podés recordar y de haber rescatar? recorrido el mundo con la película, ¿no? ¿Qué enseñanza? Yo creo que, por ejemplo, he aprendido que la familia del cine es pequeña, ¿no? En el fondo. En el fondo todo el mundo se conoce por algo de motivos. Los programadores, por ejemplo, he aprendido muchísimo de la estirpe de los programadores, que no la conocía muchísimo. No, y además no la conocía mucho, ¿no? Hay que saber en qué momento también estrenas la película para que participe en tal festival. También hay que conocer también cómo funciona. Bueno, sí, también aprendí de eso, ¿no? De la importancia de estrenar en un festival tan grande como Cannes, te abre un montón de puertas, ¿no? Claro. Eso que fue la sección quincena de realizadores, un poquito más chica, ¿no? Pero igual llama muchísimo. Fuiste la primera atención. peruana en estar ahí, ¿no es cierto? La primera peruana, sí. Está bien, sí, está sí. bien. Y un poco ahí me di cuenta de lo que era ser mujer, ¿no? Porque yo estaba contando, pues, soy la cuarta peruana, ¿no? Porque eran 4 hombres antes que yo, ¿no? Ya. Era Francisco Lombardi, los hermanos Vega, bueno, el señor Jorge Reyes, que hizo su carrera allá, y eso, en realidad 3, ¿no? Pero son la dos directores Vega, ¿no? Ya, digamos que 4, y yo Y era la la primera quinta, mujer, digamos, ya. ¿no? Bien. Pero toda la prensa me decía, no, tú eres la primera mujer, ¿no? Bueno, pero es la primera mujer, es Y verdad. sí, Bueno, es sí, verdad, sí. no te están Claro, mintiendo. y eso me llevó a muchísima concientización de, digamos, el papel relegado de la mujer en el cine, ¿no? Sí, de hecho, me abrió mucho los ojos, ¿no? Pero es difícil, ¿por qué? Porque todavía es una industria muy machista, ¿sientes? ¿O está cambiando? Yo creo que estamos haciendo que cambie. No es que está cambiando porque nadie... Creo que no es como creo que los orgánico. hombres no nos están dando mucho. A la Creo fuerza, que a la estamos fuerza. haciendo un poco las cosas Porque ahí. tú has estudiado en los Estados Unidos, hiciste una maestría en Sí, Nueva York sí. y tuviste la oportunidad también pues de aprender y de ver el cine también de otra manera, ¿no es cierto? Claro. Sí, es mucho más rico, ¿no? Se atreven a hacer muchas más cosas. Por ejemplo, documentales, los cortos, se hace mucho, ¿no? ¿También? Por ejemplo, cuando llegué, la primera persona a la que conocí que daba una charla en mi escuela era Gus Van Sant hablando de Elefante, ¿no? Es una película extraordinaria sobre la matanza de Columbine, ¿no? Y fue genial porque uno dice, wow, estas grandes películas tendrán grandes formas de hacerse. Y no, Gus Van Sant nos contó que él había editado ni siquiera en una MacBook, la había editado en una de esas, la versión más barata de las laptop, ¿no? Sí, una que por lo general yo pensaba que solo servía para escribir, pero parece que la usó para editar. Pero para que veas, ahora están haciendo hasta con teléfono. Sí, Hasta con teléfono. exacto. O sea, es que cuando quieres contar una historia yo creo que no hay límites, es cuestión de creatividad. Eso es verdad, eso es lo que yo pienso. Y de usar tu libertad, ¿no? Claro. A veces nos ponemos nosotros mismos Puedes hacer cosas maravillosas. los límites, ¿no? Vamos a hacer una pausa, Melina, y vamos a regresar con mucho más.
seguimos con Melina León y hablando sobre su carrera. Estuvo en los Estados Unidos, tuvo la oportunidad pues, de aprender de grandes maestros. Es el corto, tus cortos, el paraíso de Lili, ¿no? Es una niña rebelde, se puede decir, precoz, en los años 80. También es en blanco y negro, creo, ¿no? Estaba viendo unas imágenes. Sí. ¿Te sigue blanco y negro? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Es que las grandes películas, o por lo menos las que yo considero así películas claves, son en blanco y negro, ¿no? Han sido hechas en blanco y negro. Así que... Y ese corto que es Lili, a ver, cuéntanos Lili, ¿cómo vivía Lili? Lili es una niña de la residencial San Felipe, también de los años 80. No, y además chica con Walkman. Chica con Walkman, esa la hice en Nueva York. Ya, y chica con Walkman es también 80, ¿ah? Sí, por la palabra Walkman. Claro, todo, o sea, te llama mucho esa época, por lo visto. Sí, es la época de mi infancia, ¿no? Ya. Sí, pero bueno, la chica con Walkman es en la época presente, ¿no? Solo usamos esa palabra. ¿Y le hiciste esa sí le hiciste allá? Tenía ese Walkman, es verdad. Esa la hice en Nueva York, sí. Dime, pero qué importante es eso, los cortos y los documentales, que puedas contar historias. Estabas comentando sobre Chica con Walkman. ¿Cuál era el mensaje que dabas? La historia de Chica con Walkman es una muchacha que decide suicidarse. Se entiende que por un desencanto amoroso y no lo logra. Solo consigue quedarse en esa silla de ruedas y entonces es una historia, sí, es súper trágica en realidad, pero también tiene un poquito de humor. ¿Sí? Pero ¿por qué te gustan los cortos y las películas? ¿Cuál sería la diferencia? Porque contar la historia... Bueno, tienes que irte al grano en el corto, ¿no? ¿Ya? Tienes que irte al grano, no tienes tanto tiempo para presentar al personaje. No tienes tanto tiempo para historias secundarias, suele ser una sola historia, ¿no? Pero bueno, también se parece, ¿no? Ya, claro. No, pero es que sobre todo tienes que... Es como, puede ser un resumen, puede ser corto, pero puede ser decir mucho. Sí, claro, puedes decir muchísimo. Porque hay películas que son 2 o 3 horas, pero al final es pura escena y no hay sustancia, se puede decir, ¿no? Sí. En los cuales... Pero documentales, ¿has pensado documentales? Aquí en el Perú tenemos muchas historias. Claro que pensaba en hacer documentales. De hecho, bueno, el primer documental que quiero hacer no es en Perú. ¿Ya? Es en Los Ángeles. Y estoy tras de 2 productores. ¿Una historia verídica o vas a hacer una historia...? Sí, un documental. Un documental, ¿ya? Sí, sobre un indocumentado mexicano. ¿Tienes un proyecto en República Dominicana? Tengo un proyecto en República Dominicana. ¿De qué se trata? Todavía no tiene nombre, pero... No tiene nombre, pero más o menos, ¿de qué se trata? Trata de la historia de una niña de clase media alta que a quien le hacen la vida un poco imposible sus padres, la llenan de miedos, ¿Ya? Y sobre todo miedo a los haitianos, ¿no? Y entonces trata de su amistad, a pesar de todo esto que le han puesto en la cabeza a la pobre, su amistad con una niña haitiana. Claro, porque además de República Dominicana es prácticamente vecina, pues claro. Son frontera, La ¿no? frontera Isla, con una Haití. misma isla. Entonces, siempre hay el concepto de no, que los haitianos no. Claro, puede haber un poquito de discriminación y de división en esta sociedad. Pero te gustan mucho esas cosas, ¿no? Esos temas que involucran niños, injusticias, creo, me parece. Que involucran todo aquello que vemos, ¿no? Que vivimos. El mundo es difícil, ¿no? El mundo es una Y para porquería. contar, yo te digo, a veces creo que la verdad supera la ficción, es cierto. Sí, es ¿No? cierto eso. Eso es cierto. Tengo acá un cuestionario que se llama Zoom de plano detalle. ¿Qué juguete de tu infancia recuerdas? Un elefante que se llamaba Serapio. ¿Y qué pasó con Serapio? ¿Qué pasó con Serapio? No sé cómo dónde acabó. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Volar. Uf. ¿Qué rasgo de tu personalidad te define? Perseverancia. ¿Qué cualidad aprecias en una persona? La ternura. ¿Y qué sueño tienes aún por cumplir? El documental. ¿Y te gustaría hacer acá, no sé, presentar algo, teatro o dedicarte a otras cosas? Porque tú Yuyashkani ha estado presente en tu vida también, ¿no es cierto? Muchísimo, muchísimo. Son grandes héroes para mí.
Claro, ¿pero te gustaría algo así? En algún momento, por ahora estoy muy enamorada todavía de las cámaras, ¿Del cine? del cine. ¿Se puede vivir del cine? Sí, ¿Sí se puede vivir del cine? Sí, Porque sí. es difícil conseguir, sobre todo, en primer lugar, ¿qué consejo le darías tú a los estudiantes que quieren ser directores de cine, que quieren brillar, que quieren tener una carrera? Bueno, que vean muchas películas y que lean las biografías de los directores y que vean cómo se han tenido, los grandes directores, cómo se han tenido que enfrentar a los sistemas para hacer cosas nuevas y libres. ¿Cuál te gusta a ti? ¿Tus directores favoritos? Fellini, por ejemplo, Fellini, ¿ya? ¿Y de América Latina? Víctor Gaviria. ¿Ya? ¿Y peruano? Peruano, pues, a ver, son varios, ¿no? Robles Godoy, ¿Ya? Lombardi, José Méndez, Rosario García Montero, ¿Y qué películas han marcado tu vida? No importa el país. Corcuera también, claro. ¿Ya? ¿Y películas que han marcado, que sientas que han marcado tu vida, que las podrías ver una y otra vez? Películas que podría ver una y otra vez, quizá 8:30 de Ya. Fellini, por ejemplo. ¿Qué más? Takeshi Kitano, se me viene a la mente. Algunas películas de Ozu, ¿Ya? Tokyo Story, por ejemplo. ¿Y qué piensas del cine comercial? Lo que le llaman llamado cine comercial. Depende, pues, ¿no? Yo amo algunas películas que tuvieron éxito comercial, ¿no? Blade Runner, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Tuvo un gran éxito, ¿no? Bueno, Vangelis también, ¿no? Que acaba de morir con su música. Claro, claro. Es muy importante la música, yo creo también. Se olvidan a veces que el ambiente que tiene que dar el fondo musical, la banda sonora. No es obligatorio, ¿no? Ha funcionado maravillosamente en algunas películas, ¿no? ¿Ya? Pero hay películas que no tienen música, ¿no? Sobre todo el cine contemporáneo se decanta un poco por esa opción y funciona. Pero ahora, por ejemplo, hay gente que hace películas para divertir nada más y no importa el guión ni nada. ¿Qué opinas? Ahora y antes, ¿no? Sí, Bueno, antes seguramente, pero antes era lo único que había que ver, pero ahora ya puedes escoger. menos mal. Ahora hay ahora hay además de las plataformas en streaming, que es una gran oportunidad para que tú veas a la carta, tú ves lo que quieres, no lo que te impone la tele o el Por cine. un lado, pero sería bueno que también sucediera lo mismo en los cines, ¿no? Que es el medio, es la forma como se supone que uno ve una película, ¿no? Está trabajado para Yo ver. también creo igual. Pero estamos Bueno. un poquito, en realidad no hay tanto para elegir en los cines, ¿no? Es verdad. Y además las películas nacionales tienen poco espacio. Yo quería ver una y era un horario imposible. Hay que tener, sí, tiene que ser como tener una cita con el médico, el poco tiempo que les Te dan. lo ponen en un horario que estás trabajando, no se puede, simplemente. Más bien, muchas gracias, Melina, yo te deseo toda la suerte del mundo y sigue brillando. Gracias en el a ti, Paola. Muchas gracias. Un gusto. Y nosotros les contamos que pueden volver a ver este programa tanto en YouTube como en Facebook de TV Perú Noticias. Gracias por acompañarnos el día de hoy.